Entonces, muchas buenas con todos. Soy el profesor Arturo Barranzuela, profesor del área de geometría. Y hoy día vamos a realizar el tema de triángulos. En este caso, las definiciones, propiedades de los triángulos y su clasificación y los teoremas sobre triángulos. ¿Ok, muchachos? Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar este tema de la siguiente forma. ¿Qué son los triángulos? ¿Alguien puede definir qué es un triángulo? ¿Alguien puede definir qué es un triángulo? Es una figura geométrica Es una figura geométrica, ¿qué más? de tres lados. De tres lados, ¿ya? Cuyos ángulos suman 180. Tres vértices. Cuyos ángulos suman 180 grados. Tiene tres vértices, bro. Tiene tres vértices, claro está. ¿Qué más? Vamos a definir. A ver, todo lo que han dicho está bien, ¿cierto? Pero hay que definir correctamente. Dice, es una figura geométrica plana de tres lados que tiene tres vértices y tres ángulos internos. ¿Sí o no? O sea, aquí tenemos un triángulo. Ese es el triángulo ABC. Lo pueden ver aquí, ABC. Este es mi triángulo ABC. Tenemos una región interna que está dentro de los lados de este triángulo y una región externa que hay tres regiones externas. En este caso, región externa AB o región exterior AB, región exterior al lado BC y región exterior al lado AC. Y tenemos que la notación se escribe así, mira, triángulo ABC, ¿cierto? Si yo escribiera así triángulo MNP, ¿qué es? Dibujo un triángulo donde aquí esté M, acá está N y acá está P, ¿sí o no? O si digo un triángulo KLM, ¿qué vas a dibujar? Un triángulo donde esté K, aquí está L y acá está M, ¿cierto? Donde K, L y M, o estos que se escriben aquí son los vértices del triángulo. Y entre los vértices se van a formar los lados del triángulo, porque ahí te das cuenta que tiene lados. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Tiene tres lados y tiene tres vértices. Y cada uno de estos vértices tiene tres ángulos interiores. Entonces, siendo esto, vamos a borrar aquí. Aquí se escribe así, triángulo ABC. Si digo el triángulo KLM, quiere decir que vas a dibujar un triángulo donde estén los vértices K, L y M. ¿Ya? De esa forma. Entonces dibujo elementos. ¿Cuáles son los elementos? Vértices ABC, ¿cierto? Lados, lado AB, lado BC y lado AC. Ángulos internos. ¿Cuáles son los internos? BAC, el ángulo interno BAC, que sería este, BAC, ángulo interno. El otro ángulo externo ABC, que es este de acá, y el otro es ACB. ¿Sí o no? Y ángulos, la medida de los ángulos internos ya son alfa, beta y tita. O sea, los ángulos son estos, los ángulos internos son estos. Y la medida es cuánto están en el sistema sexagesimal, que en este caso las medidas lo tomamos como iguales a letras griegas, que en este caso es alfa, beta y tita. Los ángulos externos son de A, B y C, son estos. Mira, los ángulos externos son, por ejemplo, este de acá, este y este. O sea, ¿cómo se hallan esos ángulos externos? Se prolonga uno de los lados de un vértice y se mide desde esa prolongación hacia uno de los lados que esté más cercano. ¿Ya? De esa manera. Entonces ahí tenemos los ángulos externos y la medida de los ángulos externos son, en este caso vamos a borrar esto de acá. X, la medida del ángulo externo de A es X, la medida del ángulo externo de B es Y, la medida del ángulo externo de C es Z. ¿Sí o no? De esa manera. De esa manera. Entonces de esa manera es como definimos los elementos de un triángulo. ¿Ok, muchachos? ¿Alguna pregunta tienen? ¿Alguna pregunta tienen?
A ver, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿O todo está bien? ¿O todo lo entienden Todo perfectamente? claro, profe. Ya, a ver. Claro, profesor. A ver, si yo dibujo, por ejemplo, aquí triángulo, aquí vamos a ver KLM, y digo que P es punto exterior del lado AB, perdón, al lado AB que estoy hablando, lado LM, ¿dónde está P? ¿A la izquierda, derecha o abajo del triángulo, de este triángulo? A la derecha, profe. A la derecha, ¿cierto? Porque aquí el punto, aquí es exterior, es la región exterior del lado LM del triángulo, KLM, entonces aquí debe estar P. Aquí sería P, de esta manera. ¿Sí o no? Entonces ahí sería el punto exterior del lado LM, ¿cierto? De esa manera. Entonces aquí debemos tener en cuenta eso, debemos saber muy bien la escritura. Por ejemplo, si yo digo triángulo, la siguiente expresión, ¿qué significa esto? ¿Qué significa eso, muchachos? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se lee Triángulo ADG. triángulo ADG, cierto? Y obviamente al dibujarlo sería, dibujas un triángulo y bueno, normalmente es ADG. De esa forma. Entonces, de esa manera es como podemos hacer gráficos con triángulos. ¿Ok, muchachos? Aquí debemos tener en cuenta sus propiedades o teoremas fundamentales de los triángulos, que en este caso tenemos el perímetro de la región triangular es la suma de la longitud de sus lados, o sea, es un triángulo. Ah, cierto. Yo dibujo aquí el triángulo. Dibujo el triángulo A. Voy a poner ahí, no, no. Mejor le pongo KLM. Entonces aquí dibujo el triángulo, sería así de esta forma, ¿cierto? Aquí estaría K, aquí está L y acá está M, ¿cierto? ¿Cuánto mide este lado? ¿Cuánto mide ese lado? ¿Cuánto mide este lado? A ver, muchachos, díganme, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide ese lado, muchachos? ¿Cuánto? M. M, muy bien. ¿Cuánto mide este lado de acá? M. K. K, muy bien. ¿Y este lado? L. L. Ojo, en minúsculas, claro está. En minúscula. ¿Por qué? Porque los lados opuestos van a ser en medida a sus vértices o ángulos opuestos. ¿Cierto? Bueno, si este es B, su lado opuesto es este, ¿cierto? Y en medida va a ser B minúscula. Este es mi vértice C, que forma un ángulo en C. ¿Cuál es su lado opuesto? El lado opuesto es aquí. ¿Y cuánto mide? C minúscula. Nuevamente en A. Este es mi ángulo A o lado en, o vértice en A. Y mi lado opuesto es este, que es el lado BC. ¿Cuánto mide? A minúscula. De esa manera. O sea, si dibujo el triángulo KTU, quiere decir que aquí dibujo un triángulo aquí, puede ser de esta forma. KTU. ¿Cuánto mide este lado? T minúscula. Muy bien, T minúscula. ¿Y de acá? U minúscula. U minúscula. ¿Y de acá? K minúscula. K minúscula. Ok. De esa manera es como dibujaríamos aquí un triángulo. Debemos tener en cuenta esto. Entonces borramos aquí y decimos, tenemos el triángulo ABC. Que el perímetro de una región triangular es ¿cuánto? Se va a escribir así. Esto de acá significa perímetro, ¿ya? 2P aquí significa perímetro. ¿Ya, muchachos? ¿Cuánto mide el perímetro de un triángulo? Va a ser la suma de los lados, que sería A más B más C. La suma de las longitudes del lado del triángulo.
Y aquí tenemos que conocer que el semiperímetro de la región triangular es igual a la mitad del perímetro. O sea, el semiperímetro es la suma de los lados dividido entre 2. De esa manera es como es el teorema fundamental del perímetro de una región triangular. ¿Ok, muchachos? ¿Alguna pregunta? Obviamente, ¿qué vas a decir esto? Obviamente voy a decir esto. A ver si tengo 5 acá, 7 y 10. ¿Cuánto vale el perímetro ahí de ese triángulo? ¿Cuánto vale el perímetro? 22. 22, ¿cierto? Porque 5 más 7 más 10, que es 22. ¿Y el semiperímetro cuánto es? 11. 11, ¿cierto? Es 22. O sea, el perímetro lo divido entre 2, que sería 11. De esa manera, ¿ok? No olviden esa definición. Muchas veces nos piden hallar el perímetro o semiperímetro de un triángulo. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos al siguiente caso. Teorema fundamental de los triángulos. En este caso, la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. ¿Cierto? En este caso tenemos esto. Tenemos que la medida del ángulo A es alfa, la medida del ángulo B es beta y el ángulo C es tita. No sé, los ángulos internos. ¿Sí o no? Entonces suma las medidas de esos ángulos, o sea, alfa más beta más tita. ¿Cuánto es? 180 grados. Siempre y cuando estamos hablando de un triángulo. Ya. En este caso, vamos a poner aquí. Tengo aquí un triángulo. Aquí es X. Aquí es 30 grados. Y aquí 80 grados. ¿Cuánto vale X ahí? 80. 80. 80. Ah, es 30 por si acaso este número de acá. Parece 20. Ah, con razón. 30. 70. ¿Cuánto es? 70. 70, ¿cierto? 70. O sea, sería suma de la medida de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, o sea, x más 30 más 80 es igual a 180. Aquí x más 110 grados es igual a 180 grados. ¿Cuánto es x? 70 grados, ¿sí o no? De esa manera es como se resuelve este problema. Está sencillo, ¿cierto? Vamos ahorita a la suma de la medida de los ángulos externos de un triángulo eligiendo uno por vértice es 360 grados. Entonces aquí, ¿cómo resolvemos aquí? Es esto, mira, tengo un triángulo aquí, donde tenemos todas las medidas de los ángulos externos de ese triángulo. Entonces, si sumas todos los ángulos externos de un triángulo, ¿cuánto es? 360. 360 grados, ok. De esa forma. Entonces aquí, por ejemplo, si yo tengo aquí un triángulo de esta forma, aquí vale 100 grados, acá vale 130 grados y acá vale A. ¿Cuánto vale A? A ver, ¿cuánto vale A? 130. 130, a ver, vamos a ver. ¿Qué aplicamos? Suma de la medida de los ángulos externos de un triángulo. En este caso, A más 100 grados más 130 grados es igual a ¿cuánto? 360 grados. 380. Entonces queda A más 230, 360. Entonces, ¿A cuánto es? 360 menos 230 grados. ¿Cuánto es? 130. 130 grados, de esa manera. De esa manera es como resolvemos aquí este pequeño problema, ¿cierto? Hay que saber muy bien las propiedades en este caso. Teorema fundamental de los triángulos. Vamos, propiedad del ángulo exterior. La medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes a él. O sea, mejor dicho, tengo esta figura, mira. Tengo alfa, beta y teta, que son la medida de los ángulos internos. Y tengo
X, Y y Z, que son respectivamente los ángulos externos de un triángulo, ¿cierto? Entonces aquí tú te das cuenta, X igual a beta más tita, Y es igual a alfa más tita y Z es igual a alfa más beta, ¿sí o no? ¿Cómo entendemos aquí esto? Vamos a ver aquí. Pasa que X, este vale 60 grados y acá vale 35 grados. ¿Cuánto vale X? 95. 95, ¿cierto? Sería X igual a 4. X igual a 35 grados más 60 grados. ¿Aquí cuánto es? 95 grados. ¿Sí o no? De esa manera. Esa manera es como puedo aplicar aquí la propiedad del ángulo exterior de un triángulo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta tienen? ¿A muchachos una pregunta tienen o no tienen preguntas? No, pero Aquí vamos al teorema fundamentales de los triángulos. En este caso, la propiedad de correspondencia. Aquí dice, en un mismo triángulo se cumple que a mayor lado se le opone el mayor ángulo y viceversa. ¿Qué significa este teorema? Bueno, significa lo siguiente. Que tenemos aquí dos ángulos y dos lados opuestos a estos ángulos. Observamos que el ángulo alfa es mayor que beta, entonces sus lados opuestos correspondientes van a seguir cumpliendo con esa regla. O sea, el lado AB es mayor al lado BC en longitud. ¿Ya? Entonces de esa manera es como podemos deducir esto. ¿Cómo así? Mira. A ver. Tengo un triángulo. Este ángulo vale 50 grados y este vale 70 grados. Este vale X y este vale Y. ¿Qué cumple? A ver. Cumple, a ver. Que 70 grados es mayor que 50 grados, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pongo? Sus lados opuestos son X y Y. ¿Qué pondría ahí? X mayor que Y. X mayor que Y, ¿sí o no? Porque el lado opuesto, mira, el lado opuesto 70 es X, el lado opuesto 50 es Y. Entonces aquí sería X mayor que Y. El siguiente. A ver, acá vale 60 grados aquí y acá vale 10 grados. Aquí vale A, aquí vale B y aquí vale C. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? B. B, ¿cierto? B es B. mayor. Sí, tiene razón, B es mayor que A, ¿sí o no? No. No, falta este ángulo de acá. ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide ese ángulo? 110. 110, ¿cierto? Y 110 grados es mayor que 60 y este es mayor que 10, ¿sí o no? 110 es mayor que 60, es mayor que 10 y 60 es mayor que 10. Entonces, ¿quién es el mayor lado? El mayor lado es a 100 C. grados. ¿Quién se lo pone? Se lo pone C. Al de 60 grados, ¿quién se lo pone? B. Y este es mayor al de, obviamente, que A. O sea, C es mayor que B, es mayor que A. ¿Ya? ¿Qué más? Esa es la propiedad de correspondencia. ¿Sí me han entendido esta propiedad de correspondencia, muchachos? ¿Sí me han entendido esta propiedad de correspondencia? Ahora vamos al siguiente. Ya puede. ¿Cómo? A ver, ¿alguna pregunta? Ok, vamos al siguiente. ¿Qué dice ahí? Forma fundamental de los triángulos. Dice, propiedad de existencia. Desigualdad triangular también se le llama. En todo triángulo se cumple que la medida de un lado es menor que la suma de las medidas de los otros dos, pero mayor que la diferencia de los lados. O sea, este es el teorema de la siguiente forma, mira. Tenemos un triángulo ABC.
Y aquí en este caso sería que A es un lado de ese triángulo. Y como es un lado del triángulo, cumple que va a ser menor a la suma de la medida de los otros lados, que en este caso es B más C, y menor a la resta o diferencia de la medida de los otros dos ángulos, pero en valor absoluto. ¿Ok? Ok, muchachos. ¿Cómo diría? A ver, yo le pongo aquí. Aquí es X, aquí 8 y acá 9. ¿Cuánto vale X? Por propiedad de existencia, que sale X. X es la suma, va a ser 8 más 9, y va a ser la resta, 9 menos 8. Entonces, X, ¿cuánto es? Es menor que 17 y mayor que 1. Entonces, los valores de X enteros, ¿cuánto es? ¿Cuántos son aquí? Los valores de aquí de X son 2, 3, 4, Hasta 5, el 16. hasta el 16. No puedo poner 1 porque aquí dice que X es mayor que 1. Yo le pongo aquí 1, este valor. Este 1 es igual a X, entonces no debería ponerlo. Si en lo siguiente X menor que 17, o sea, no vas a poner 17, tienes que poner un número anterior al 17, en que caso es 16. Ok, muchachos, ¿me han entendido? ¿Muchos me han entendido? ¿Alguna pregunta? Entonces vayamos al siguiente. Clasificación de los triángulos. Según la medida de sus lados tenemos triángulos escaleno, triángulo isósceles y triángulo equilátero. ¿Qué es un triángulo escaleno? Escaleno es aquel triángulo que tiene sus lados de diferentes medidas y además su ángulo también son de diferente medida. ¿Sí o no? En este caso tenemos el triángulo ABC, que es un triángulo escaleno. Entonces te das cuenta que la medida de sus lados no van a ser iguales. De uno de otro lado. O sea, A es diferente a B, es diferente a C. Entonces el triángulo ABC es escaleno. El triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados de igual medida. Además, los ángulos que se oponen a dichos lados son de igual medida. O sea, tenemos dos lados iguales y por lógica estos vienen a ser lados opuestos de cierto ángulo. Entonces estos ángulos van a ser iguales. Si los lados opuestos de un triángulo son iguales, si los lados son iguales, la medida de los lados de dos ángulos son iguales, de un ángulo, perdón, son iguales, este pertenece a un ángulo, ¿ya? Este lado pertenece a un ángulo, que este ángulo me da mi lado opuesto, que es la medida acá, que en este caso dicen que A es igual a B, C, y A es diferente a B, y C es diferente a B. Además, el triángulo se le llama isósceles. Recuerden que aquí dos lados van a ser iguales. Y el otro triángulo es el triángulo equilátero. Es aquel triángulo que tiene sus tres lados de igual medida. Además, sus ángulos internos son iguales y miden 60 grados cada uno. Este triángulo equilátero, todos sus lados van a ser iguales. Y por lógica, los lados van a ser iguales. Y los ángulos internos suman ¿cuánto? 60 grados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? 60 grados. Cada uno de sus lados, ángulos internos, mide 60 grados. ¿Alguna pregunta, muchachos, ahí por ahí? ¿Tienen una preguntita? Ahora mira, en el siguiente voy a poner, ¿cómo se llama este triángulo? ¿Cómo se llama este triángulo? Isósceles, muy bien. Isósceles. Isósceles. ¿Por qué? Dos lados son iguales. ¿Sí o no? Dos lados son iguales. Y por lógica, a estos lados iguales son lados opuestos de cierto ángulo. Y por lógica, estos dos ángulos van a ser iguales. Yo puedo poner aquí alfa y alfa. ¿Qué más? A ver si yo pongo este siguiente triángulo. ¿Qué triángulo es ese, muchachos? ¿Qué triángulo es ese? Escaleno. Escaleno. Es escaleno, ¿cierto? Escaleno. Porque todos sus ángulos
son que diferentes, ¿sí o no? Y cuando son diferentes sus ángulos internos, los lados opuestos también son diferentes, ¿sí o no? A ver, el siguiente triángulo. ¿Cómo se llama ese triángulo? Equilátero. ¿Por qué? Mira, según la definición, si tiene aquí, dos lados van a ser iguales. Mira, estos lados iguales, sus ángulos correspondientes a los lados opuestos van a ser iguales. O sea, este ángulo aquí va a ser igual que el de acá. A ver, entonces, ¿qué ángulo deben ser estos dos iguales para que cumplen? Necesariamente son 60 y 60. Porque deben ser iguales y sumados con el 60 dan 180. Entonces lo único ahí es que sea 60-60 para que estos sean iguales y ya que se convierte en un equilátero, ¿cierto? ¿Qué más? A ver, vamos a dibujar otro triángulo aquí. Vamos a ver si se da cuenta. ¿Cómo se llama ese triángulo? A ver, ¿cómo se llama ese triángulo? Isósceles, tiene dos lados iguales. Por lógica, sus lados son de un ángulo correspondiente. Y en este caso sería, por ejemplo, aquí creo que no era así. Entonces, si este es igual a este, sus lados aquí alfa, este acá es alfa, ¿cierto? Isósceles. Y a ver, otro triángulo. Otro triángulo sería, por ejemplo, aquí. Mm, ¿Cómo se llama ese triángulo? No. ¿Cómo se llama? Escaleno. Escaleno, ¿cierto? Acá 60 grados y este es escaleno. ¿Sí o no? Y de esa manera se clasifican los triángulos según la medida de sus lados. Ahora vamos con el siguiente. Clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos internos. Tenemos el triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Tenemos el triángulo oblicuángulo que se divide en dos tipos, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. El triángulo rectángulo es aquel en el que un ángulo interno mide 90 grados. Entonces acá va a decir aquí tenemos a este triángulo rectángulo va a seguir ciertas características o elementos. Por ejemplo, los catetos son aquellos que forman 90 grados y la hipotenusa es aquella lado opuesto del triángulo recto. Ya, en este caso sería A y C son los catetos y la hipotenusa es B. Y donde tenemos ángulos internos, alfa y beta, ¿cierto? Alfa y beta. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a resolver esto aquí? No, perdón, ¿cómo se define aquí? Lo siguiente, dice, en la figura la medida de ángulo ABC es 90 grados. Tenemos que la suma de la medida de los ángulos internos de un rectángulo suman ¿cuánto? 90 grados. Y que cumple el teorema de Pitágoras, que es A cuadrado más C cuadrado más es igual a la hipotenusa. O sea, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ya ver, alguna. Y el triángulo acutángulo, ¿cuál es el triángulo acutángulo? Es aquel triángulo que es aquel triángulo en el que las medidas de sus ángulos internos son menores a 90 grados. Y triángulo obtusángulo, que es aquel ángulo en el que uno de sus ángulos internos mide más de 90 grados. En este caso tenemos esta figura. Mira, este ángulo A es mayor que alfa, por lógica, mayor que 90 grados. Y ABC, triángulo ABC, es obtusángulo. Pero obtusión ahí se cumple que el teorema de Pitágoras, que A cuadrado mayor que B cuadrado más C cuadrado. ¿Cierto? En otro caso aquí se cumple, bueno, casi lo mismo en el triángulo acutángulo. Ya.
de esta manera. ¿Lo has entendido? ¿Lo han entendido, muchachos? Vayamos al siguiente acá. Donde... Vamos a ver. ¿Cómo se llama este triángulo? ¿Cómo se llama este triángulo? ¿Cómo se llama este triángulo, muchachos? Pese para colocar bien aquí. Este lado de acá. ¿Cómo se llama? Muchachos, ¿cómo se llama ese triángulo? Se llama acutángulo. A ver, vean bien. Rectángulo. Es rectángulo, porque aquí es 10 grados. Acá 80, aquí ¿cuánto es el ángulo? 90 grados. Entonces es rectángulo y también tiene otro nombre. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se llama también? Se le llama triángulo. Recto. Ah, no, se llama también escaleno o no. Escaleno. Sí, un escaleno. A ver este triángulo de acá. A ver aquí. A ver cómo resolveremos aquí este. A ver cómo lo... Espérate. Ya. ¿Qué tipo de triángulo es aquí, muchachos? ¿Cómo se llamaría este triángulo? A ver, ¿cómo se llamaría? Equilátero. ¿Equilátero? ¿Equilátero, muchachos? Octángulo. ¿Cómo? Octángulo. Octusángulo. ¿Por qué es octusángulo? Porque tú ves que este ángulo, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide ese ángulo? Pide 130 grados. Ok, muchachos. ¿Pero qué otro triángulo tiene otro nombre? Escaleno también. A ver, este triángulo de acá. ¿Cómo se llama ese triángulo? ¿Cómo se llama ese triángulo? Acutángulo. Acutángulo. Sí, porque 60 acá. Vale 60 grados, ¿cierto? Es acutángulo y también, ¿cómo se llama? Equilátero. Equilátero, ¿cierto? Equilátero. El siguiente triángulo, a ver. ¿Cómo se llama ese triángulo? ¿Cómo se llama ese triángulo, muchachos? Los dos son 80. Sí, 80-80. 80, 80. Acutángulo. 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 Y aquí vale 20, ¿cierto? 80, 80, 20. ¿Y también cómo se llama? Isósceles. 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 A ver, siguiente triángulo de acá. ¿Qué triángulo es ese, muchachos? ¿Qué triángulo es? A ver. ¿Qué triángulo es? Rectángulo. Rectángulo. Rectángulo, ¿cierto?
rectángulo. ¿Y qué más? Rectángulo y es, ¿qué más? ¿Y qué más es? Faleno. Escaleno, muy bien. De esa manera hay que saber diferenciar muy bien la clasificación de los triángulos en el desarrollo de ciertos problemas, muchachos. Entonces, teniendo en cuenta esto, vayamos a lo siguiente. Teoremas aplicativos de los triángulos. Aquí tenemos teorema aplicativo 1. Tú ves una figura así y yo puedo decir lo siguiente, que esos dos ángulos externos, que es X y Y, van a ser igual a la medida del ángulo interno no adyacente a estos ángulos externos, más 180 grados. O sea, mejor dicho, si tuviera aquí este de acá, te vale 130 grados y acá 120 grados. Y este X, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale? A ver, muchachos, ¿cuánto sería? Aplicamos este teorema. Aplico teorema aplicativo 1. Y sale que X más 180 grados. 70. ¿Cuánto? 70. 70, ¿cierto? Sería 70. 250 grados. Entonces X vale 250 grados menos 180. X vale 70 grados. ¿Sí o no? De esa manera. De esa manera es como aplico el teorema aplicativo número 1 de dos triángulos. Otro teorema aplicativo es este. Teorema aplicativo 2 o teorema del cuadrilátero cruzado. Y ahí tenemos esta figura, mira. Alfa tita x y. ¿Sí o no? Entonces si yo alfa más tita es igual a x más y. ¿Sí o no? Triángulo cruzado, teorema del cuadrilátero cruzado, aquí pongo 30 grados y aquí le pongo 80 grados, ¿sí o no? Y este va a ser x y acá va a ser 60 grados. ¿Cuánto vale x? Aplico teorema del cuadrilátero cruzado. Cuadrilátero cruzado, que sale que x va a 60, que es igual a 80 grados más 30 grados. Entonces, x más 60 grados, ¿cuánto es? 110 grados. Entonces, x, ¿cuánto es? 50 grados, ¿sí o no? ¿Está bien o está mal, muchachos? ¿Está bien o está mal? ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? ¿Muchachos? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está bien? Todo bien, Claro, profe. profe. Todo bien, bro. Ok, avancemos al siguiente. Siguiente teorema. Teorema aplicativo de los triángulos. Teorema aplicativo 3, teorema del cuadrilátero no convexo. Cuando tienes un cuadrilátero no convexo, como se ve en la figura, este es un cuadrilátero no convexo, X va a ser tita, beta y alfa. Entonces aquí, yo tengo aquí un cuadrilátero no convexo. Aquí pongo 30 grados, aquí pongo 80 grados y aquí pongo 20 grados. ¿Cuánto va a ser X aquí? 130. 130. ¿Cuánto? 130. 130, ¿cierto? No convexo, ¿cierto? Sería X va a ser 30 grados más 80 grados más 20 grados. O sea, X, ¿cuánto es? 130 grados. 130 grados, muy bien. De esa manera, ese teorema aplicativo, teorema 3 del teorema de cuadrilátero no convexo. Ojo, este es aquí, es un ángulo, ¿ya? De esa manera. ¿Tienen alguna pregunta aquí? ¿Ninguna? Entonces avancemos más. Aquí tenemos que poner el teorema aplicativo 4, teorema del cuadrilátero convexo, que es este. Mira, este es un cuadrilátero convexo. ¿Y qué sale? Que la suma de la medida de los ángulos interiores de un cuadrilátero convexo es igual a 360 grados. O sea, si tú tuvieras un cuadrilátero aquí. A ver, aquí sería X. Aquí sería 100 grados. Aquí sería 150 grados. Y este es 40 grados. ¿Cuánto vale X? Aquí aplico este teorema. Teorema del cuadrilátero convexo. ¿Cuánto es? X más quién? X más 100 grados más 150 grados más 40 grados. ¿Cuánto es igual?
360. 360, ¿cierto? Aquí me pasé, iba a poner 180, pero es 360. ¿Cierto? ¿Y cuánto es esto de acá? X más. 390. No, 290. Ya, entonces ¿cuánto queda X? 70 grados. 70. 70, ¿cierto? 70 grados. X vale 70 grados. De esa manera. Es el teorema. Aquí se aplica el teorema del cuadrado convexo. Ya. Vayamos al siguiente teorema, que es el teorema aplicativo 5, que es esto. Mira, aquí tienes esta figura, donde tienes ángulos externos y ángulos internos, que no son adyacentes. ¿Ya? Entonces aquí tendrías que hacer esto. ¿Cuánto es aquí? X más Y es igual a M más N, ¿cierto? Por ejemplo, yo te pongo aquí. Y pongo 60 grados. Aquí pongo 100 grados. ¿Cierto? Y aquí pongo M. Aquí le pongo 120 grados. ¿Cuánto vale M? Hay muchos. ¿Cuánto vale M? 40. 40, ¿está bien 40? 40. ¿Cierto? Entonces el explicativo 5 sería 60 grados más 100 grados es igual a M más 120 grados. ¿Cuánto es esto? 160 grados es igual a M más 120 grados. M, ¿cuánto es? 40 grados. ¿Sí o no? De ese teorema aplicativo 5. Ahora vayamos al siguiente teorema. Teorema aplicativo de los triángulos. Teorema del pescadito, mira. Este es el teorema del pescadito. ¿Qué es el teorema del pescadito? El teorema del pescadito se parece mucho al teorema número 5, si me acuerdo bien. A ver, déjame recordar. Sí, se parece un poco. ¿Qué es? ¿Por qué, dice, profe, por qué se le llama el teorema del pescadito? Bueno, si yo le pongo un ojo aquí, ¿se parece qué? A un pescado o no. ¿O no? Estas son sus aletas. Este es su cabeza y este es su cola, ¿cierto? Cola, cabeza y estas son las aletas. ¿Sí o no? ¿Se parece o no se parece? En este caso, ¿qué dice? El teorema del pescadito va a decir esto. Que se suman las aletas y esto va a ser igual a la suma de la cabeza con la cola. ¿Sí o no? Entonces si tú tienes una figura, vamos a poner una figura aquí. Acá vas a poner 70 grados. Acá va a ser 130 grados. Aquí vas a poner X. Y acá vas a poner 60 grados. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? A ver, dígame. A ver, aquí eso sería que teorema de pescadito sería X más 120 70 grados, profe. es igual a 130. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? 70 pasa a restar 190. 120 grados. 120 grados, exacto. De esa manera es el teorema del pescadito. ¿Ya, ok, muchachos? De esa manera es como se resuelve este problema, este ejercicio, pequeño ejercicio sobre este teorema. Y ahora vamos al último teorema, que es el teorema explicativo 7, estrella de 5 puntos. Tenemos una estrella de 5 puntas, donde tenemos los ángulos internos de las puntas de esta estrella. Y que va a decir que la suma de estos ángulos, ¿cuánto es? 180 grados. O sea, la suma de la medida de los ángulos de las 5 puntas de una estrella de 5 puntas es 180 grados. O sea, yo voy a hacer esto de aquí, trazo esto acá, pongo por acá. Aquí pongo alfa, aquí pongo 10 grados, aquí pongo 20 grados, aquí hago 35 grados y aquí le pongo 30 grados. ¿Cuánto vale alfa? Que sea alfa más quién? Alfa más 10 grados más 20 grados más 30 grados más 35 grados es igual a ¿cuánto? 180. 180. ¿Cuánto queda aquí? 85 grados, profe, vale alfa. 85. ¿Está bien 85? A ver, 85. Alfa más
65. Sí, aquí 95 grados. Entonces, alfa sí está bien, muy bien. No, 85 grados. 85 grados, ¿sí o no? De esa manera. Sí, 85 grados. Entonces, de esa manera es como ese teorema aplicativo 7 de la estrella de 5 puntas. Espero que me hayan entendido aquí, muchachos. Este tema de triángulos es un tema muy sencillo, pero de que hay que saber algunas cositas sobre los teoremas fundamentales. Ok, muchachos, y las propiedades, clasificación de triángulos y los teoremas fundamentales. Ok, muchachos, espero que me hayan entendido para resolver los siguientes problemas.